Ayer se produjo en Santiago una decisión de un tribunal que conocía el caso de corrupción conocido como el Aduanazo 1, que fue un caso en el que en la Dirección General de Aduanas en Santiago se produjeron actos de ilícitos en donde estaban implicados sobre todo dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana e hijos de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Hijos de prominentes dirigentes. Ocurrió en el año 2010 y la justicia y el Ministerio Público, bajo la presión, por supuesto, de una parte de la sociedad dominicana, estaban a la espera de que los tribunales actuaran. Y en este caso una jueza tomó la decisión de producir la condena de 3 de los 6 imputados que habían quedado, porque eran otros, había otros también, por razones, incluso hasta ahora hay quienes dicen que son injustificadas. Se habían excluido algunas personas del expediente, pero entre los condenados, ahora a 2 años y a 1 año de prisión, se encuentra uno de los hijos de uno de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, hijo de Adalberto Rosa, que fue diputado, que fue director de Intabaco. Exactamente, fue condenado uno a 1 año y otros 2 fueron condenados a 2 años de Mira prisión. qué ha ocurrido. Estuve conversando con colegas de Santiago que conocen muy bien y han dado seguimiento a este expediente, incluyendo a nuestro compañero Máximo Laureano. Este caso prácticamente había un interés político y una presión para que se dejara engavetado. Hubo mucha presión, incluso durante la gestión en aduana, no recuerdo de cuál de los directores fue, pero fue en el último gobierno del presidente Fernández. La aduana se desapoderó, dice, no, a mí no me interesa ya, eso lo dio por terminado. Pudo haber sido entonces Rafael Camilo. Sí, pero no quiero afirmarlo porque no digo, quiero que la memoria me falle. Estoy tratando de recordar. Fue uno de los que estuvo, ¿verdad? Ya, sí. Bueno, el caso es que pese a eso, porque hubo mucha presión de la ciudadanía, el Ministerio Público dijo, no, esto hay que proseguirlo. Pero siguieron las presiones, mucha gente fue sacada del expediente. Y cuando ya se pensaba que eso ya no iba a ningún lado, que estaba durmiendo el sueño de los justos, ocurrió el caso Aduanazo 2. En Aduanazo 2, que todo el mundo vio un vídeo de un bulto con un dinero, con una muchacha, dicen que trajo de Massachusetts, y que entonces hubo como un pillaje, una especie de piñata entre empleados de aduana adscrito a la parte que va al aeropuerto Cibao, ¿no? Comenzaron a tomar dinero de ese y se armó un lío y se investigó. La gente se indignó y dijo, ajá, entonces estos, porque no tienen prestancia política, no son hijos de los funcionarios, sí van a ser procesados y posiblemente condenados y aquellos no. Entonces eso como que obligó al Ministerio Público a decir, caramba, hay que hacer algo. Entonces se retomó el Aduanazo 1 y es ahora, después de 8 años, en que hay una consecuencia, una primera instancia de condena. Dicen que van a apelar y algunos no son tan optimistas y dicen que probablemente la segunda instancia, esta gente incluso pueda ser descargada porque dicen que la jueza dijo algo durante la audiencia. Sobre la labor del Ministerio. Dijo, caramba, o sea, nos acusan a los jueces, pero es que con lo que aquí se ha presentado es poco lo que se puede hacer. En tantos años no se trabajó este expediente, no se fortaleció, no se mostraron los elementos que lo sustenten. Claro, cuando hay una imputación del Ministerio Público sobre un expediente de corrupción, tienen que existir las pruebas que evidencien que se ha cometido el hecho. Y para los jueces poder tomar una decisión condenatoria en estos casos, tiene que tener suficiente aval documental, suficiente prueba para no cometer ninguna injusticia, porque nadie puede ser condenado si no hay pruebas en su contra que evidencien que ha cometido los delitos que se le imputan. Y por supuesto, la labor aquí corresponde al Ministerio Público. Claro. Es el que tiene que probar que se ha cometido el hecho. Y es el que tiene que investigar. ¿Verdad? Entonces, en un caso así, si el Ministerio Público demuestra durante varios años seguidos de que no hay suficiente documentación o que en el caso del Aduanazo 2, tú dices, hay un video, es verdad, ese video todos lo vimos,
Y entraban a una oficina y sacaban dinero de un bulto. Los que fueron apresados cantaron. Bueno, me dijeron que yo tomara y el fulano cogió y yo también. Sí, pero evidentemente la presión política se produjo y tuvo efecto. Mira, en este Aduanazo 1 no es que no hubiera pruebas, es que hubo un trabajo de descuido y yo no quisiera pensar que sea deliberado. Deliberado. Tú recuerdas que en ese caso se encontró en un envío de eso que se hacen, que hay gente que envía cajas y cosas de Estados Unidos ya para cosas familiares o negocios, y se encontró que habían 600,000 o 600,000 dólares. Eso equivale como, no sé si ahora mismo como a 30 millones de pesos, algo así, o más. Aproximadamente. Sí, entonces ese dinero, bueno, la persona que dicen que lo recibiría, dice que bueno, que él con su hermano tenían negocios allá en Estados Unidos y que como parte de ese negocio tenían una casa comprada en un lugar de la Florida y que vendieron la casa. Admiten que ellos quisieron ocultar el dinero como para no pagar impuestos, que ya dicen que habían pagado en Estados Unidos pero que no querían pagarlo aquí. Entonces esa es la declaración. Bueno, si cometieron cualquier delito allá, corresponde a las autoridades norteamericanas allá, pero aquí, por el momento, eso es tráfico ilegal de valores, ¿no? ¿Y cómo eso es lavado. ¿Y cómo se implicaban los hijos de los dirigentes del Porque se supone que un envío de esa naturaleza, sea un dinero bien habido o mal habido, nadie es tan tonto que lo va a colocar en una caja sin tener algún contacto que le garantice que eso va a llegar a su destino. Uno piensa que nadie es tan estúpido, sobre todo si son delincuentes, que uno sabe cómo es que cobran los errores. Bueno, sí, entonces, se trata de una gran cantidad de dinero. Supuestamente no se pudo demostrar. Por encima de los $10,000, creo que ya lo subieron a $15,000. Sin declarar. Sin declarar, obviamente. Y aunque fueran declarados, la gente lo traería consigo. No lo va a colocar en una caja, ¿verdad? Eso es como exponerse demasiado. Es demasiado. Entonces, supuestamente no se pudo comprobar que esos empleados de aduana sabían lo que ahí venía. Supuestamente ellos no sabían que ahí venía ese dinero. Eso es una de las cosas. Entonces hay otras personas. El dinero fue incautado, ¿verdad? Fue confiscado, claro. Sí. Hay otras personas también, con otro dinero, que dice que construyeron una torre aquí, que son personas que tienen negocio en Santiago y en San Francisco de Macorís. Y bueno, esa gente dicen que demostró que ellos tienen una empresa bien constituida, que pagan impuestos, y no se les pudo tampoco probar nada. Y unas armas, que hay una empresa de envío, que era la que iba a recibir las armas, pero que finalmente, que entonces no dejaron que llegara a destino y se confiscaron antes. Y la persona dice, bueno, pero una gente puede poner mi nombre, yo no busqué eso. Se pareció como a la droga de Quirino. Que aunque supuestamente había una dirección, no se sabe para dónde iba. Se apresuraron a agarrarlo en los alcarrizos para que no se supiera dónde iba. Bueno. O la droga aquella famosa de Punta Caucedo de 2007. Es muy lamentable que tengamos que concluir, Gustavo, que la labor del Ministerio Público durante varios años es una labor que está bajo cuestionamiento por falta de interés en ciertos casos de corrupción. Es decir, el Ministerio Público pone interés en algunos casos, en otros no tanto, y por tanto aquí hay pocas condenas en materia de corrupción, muy pocas, lamentablemente. Entonces la gente tendrá los ojos ahora en el Aduanazo 2, porque si con eso, los que todavía están en ese proceso, la justicia quiere dar un ejemplo, entre comillas, les impone condena muy fuerte, entonces es una injusticia. Los que han sido condenados, por supuesto que estaban en libertad bajo fianza, ¿verdad? No, que todavía no ha sido definitivo. Sí, hay unos procesos abiertos ahí, ¿no? Pero están en libertad bajo fianza. Hicieron hasta campaña. Hicieron campaña electoral. Eso fue famoso, un videito que aparecen bailando. Señores, en un momento volvemos. En Guatemala se produjo ayer una decisión que va a representar mucha controversia internacional, pero que está teniendo repercusión más allá de América Latina, tomando en cuenta que no solamente el expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, fue apresado, sino también que 6 ministros
o 7 ministros del gobierno de Álvaro Colón en Guatemala también fueron puestos bajo prisión por haber participado en un acto de corrupción relacionado con la concesión de la construcción de una carretera. Y esto, por supuesto, también ha implicado el apresamiento de una figura de la sociedad civil, una de las organizaciones más grandes del mundo. Y hasta ahora, que era hasta ahora de las más prestigiosas. De las más prestigiosas, Oxfam Internacional, con sede en Guatemala, cuyo presidente también fue puesto bajo prisión por las mismas razones que el expresidente Álvaro Colón y que los ministros de su gobierno que también fueron apresados. Bueno, esto yo pienso que no hay precedente, Fausto. Mira, por lo menos que uno recuerde. Recuerda lo siguiente. De un presidente y 7 ministros. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha estado bajo cuestionamiento. No, porque él ha sido un fiasco. Sí, muy serio. Él fue un comediante de la televisión, tuvo a su hijo y a su hermano bajo prisión, investigado sobre todo por la CIGIC, la Comisión Internacional contra la Corrupción, que tiene sede en Guatemala y que tiene el aval de las Naciones Unidas, porque es un organismo de fiscalización del comportamiento del Estado que aceptó el Estado guatemalteco. Pero obviamente ha habido muchos casos en los cuales Guatemala ha estado en la atención pública. Tú no sé si tú recuerdas el caso de aquel abogado que grabó un video y dijo me van a... Si ese video se veía era porque Álvaro Colón... Porque Álvaro Colón o su esposa lo habían mandado a matar. En esa ocasión Álvaro Colón gritó y dijo que no era verdad y mucha gente defendió a Álvaro Colón. Pero se hizo una investigación y se determinó que fue una muerte supuestamente planificada por él mismo. Supuestamente no tuvo nada que ver. Exactamente. Bien. Pero digo, Guatemala ha estado en la atención internacional, sobre todo por el papel que ha jugado la CIGIC en la lucha contra la corrupción. Y la población que tomó esa bandera y hizo también que el pasado presidente y la vicepresidenta fueran defenestrados y sometidos a la justicia. Otto Pérez Molina y Rosana Valdetti. Y con ellos algunos funcionarios y varios empresarios importantes. En el caso de Otto Pérez Molina y Rosana Valdetti fueron destituidos como presidente y vicepresidente porque ellos hicieron una trama de corrupción a través de la Dirección de Impuestos. Era un grupo de empresarios del sector privado y funcionarios gubernamentales a los cuales se le llamaba la línea, que defraudaban el Estado guatemalteco. Tenía todo mucho que ver con el asunto de aduana y todo eso. Exactamente, sí. Pero en esta ocasión es un expresidente y 7 exministros. Y además, caramba, Oxfam está de muy mala suerte porque todo este escándalo de los abusos sexuales y ahora entonces uno de sus directivos más importantes en el continente aquí está metido en este caso. Álvaro Colón ha dicho que no, que él es inocente. Vamos a ver, tiene que probar eso en los tribunales. Por el momento se habla de un monto de robo de 35 millones de dólares que estuvo envuelto en todo esto de un proyecto de carretera, pero también un sistema de esto parecido que se está haciendo de conexión de transporte urbano e interurbano en Guatemala y que parece que hubo ahí un acuerdo para, primero, favorecer a un consorcio y segundo, una sobrevaluación también. Bueno, yo creo que esto es un precedente importante, Fausto. Cuando estaba hablando mucho de este organismo de las Naciones Unidas, que muchos países quieren que también sus países los acojan, se llamaría de otra manera porque ponen el nombre según el país. Según el país, sí. De esas voces de los partidos que viven diciendo que hay un plan para destruir los partidos y entonces que los organismos internacionales y de la sociedad civil quieren destruir los partidos se destruyen ellos mismos con sus malas actuaciones. Que no vengan con ese cuento. Siempre de que buscando enemigos, etcétera. Porque si los partidos se dedican a eso, a formar grupos para enriquecerse, para robar y hacer una piñata del Estado, entonces que se destruyan 1000 veces. Yo no creo que eso sea de que absolutamente necesario, tener partidos depredadores. O sea, para eso mejor es nada. Sí, lo que hemos tenido la experiencia es que los partidos llegan con muy buenas intenciones al poder, llegan prometiendo transparencia, acabar con la corrupción, incluso en las campañas electorales se dice que yo soy el más honesto y el más serio y el menos vinculado con
ningún acto deshonesto. Y conmigo la corrupción se va a acabar, conmigo que robe va preso. Y cuando llegan, imagínate, mira lo que ha pasado en México, Gustavo. En México hay una situación verdaderamente... Ese de los fiascos más grandes, porque el PRI retornó a poder con un hombre joven, como había mucha esperanza. En el año 2000, el Partido Acción Nacional de derecha ganó las elecciones con Vicente Fox por primera vez en más de 60 años con el PRI en el poder. Casi 70, yo Casi creo. 70 años con el PRI en el poder. Y resulta que retorna al poder unos 15 años después el PRI con Peña Nieto, y resulta que Peña Nieto se ha convertido no solamente en un fiasco, sino que ha sido uno de los presidentes que peor imagen ha transmitido. Pero rápido que cayó en eso, porque lo primero que hicieron... Lo primero fue lo de la casa de la esposa de la señora Rivera, la Casa Blanca, que por supuesto lo que dicen es que, bueno, que Peña Nieto es una persona con una figura elegante y que además estaba casado con, o no, lo hicieron casar, en realidad con una actriz de telenovela de Televisa. Ella tenía dinero. Y que eso, bueno, pues lo catapultó y al final le consiguió el poder. Es decir, es de los efectos que tienen los medios de comunicación muchas veces en la cuestión política. En México se ha manejado eso durante muchos años. ¿Tú recuerdas cuando el reinado del PRI, una vez que el PRI ya señalaba un candidato, lo escogía? Era el dedazo. Televisa le daba una proyección a ese candidato y comenzaban a hablar de su biografía, de todo. Pero esto era por donde quiera. Era el elegido. Y con una red de periódicos subsidiados que había en México en esos años. Además, nada de convención, sino elegía el presidente de turno a su candidato. Sí. Y ese era el designado. Exactamente. ¿No? El dedazo. La dictadura perfecta. Exactamente. Ahora bien, ahora no es así. Ahora, el presidente Peña Nieto acaba de designar a uno como candidato del PRI, pero ese antes era funcionario, creo que era ministro de Hacienda, y se declaró independiente, candidato independiente, que por cierto, se llama Maede, que por cierto está en una situación muy precaria en las encuestas electorales. Y además sigue cayendo. La juventud en México no cree en nadie. Entonces, el que está como candidato puntero en el caso de México es el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Que ya uno no sabe en qué... Es el candidato eterno. Pero ¿en qué pie está parado? Porque un hombre que venía de un pensamiento liberal, después se fue un poco al centro... Ahora está aliado con un partido evangélico. Con los ultraconservadores evangélicos. Parecido al caso de uno de los señores de Costa Rica, que es un evangélico fundamentalista. Y que podría ganar las elecciones en segunda vuelta. Entonces, estos candidatos de todos estos países llegan al poder con muchas promesas y al final, en el ejercicio del poder, se degradan. Se degradan de un modo tal que, en definitiva, lo que han ido haciendo es perder las expectativas y las esperanzas de la gente en los políticos tradicionales. Entonces se quejan de que los partidos están en crisis, dicen que es un plan malo. No hay ningún plan, ellos mismos deterioran los partidos. Que emerjan candidatos como Jimmy Morales en Guatemala. Aparecido así que un outsider, como le dicen. Fue tan descarado que llegando hizo que se le pusiera un sueldo de muchísimo dinero en las Fuerzas Armadas, sin trabajar. Sí, no. Una asignación que le daba. Ya eso es una especie de tragicomedia, porque un pueblo que luchó tanto y mira con quienes han terminado. Entonces, por lo menos en este caso, eso le da cierto aire a ese pueblo, ¿no? Que ha visto que hay un grupo de exfuncionarios y un expresidente que están siendo investigados, por lo menos. Si resultan inocentes, resultarán. Vamos a ver qué pasa. Pues tú sabes que en Israel ahora mismo acaban de someter a la justicia a Benjamín Netanyahu. Pero ya van 2 casos por los cuales lo someten. Pero sometido el presidente, el primer ministro. Por corrupción. Claro. Y es la policía que lo está sometiendo a la justicia. Sí, no. Y nada, o sea, en otra ocasión también estuvo investigado por una denuncia de acoso sexual. También. Sí, no. Eso se llama tener instituciones fuertes, que es lo que nos falta aquí en esta parte del mundo. Instituciones firmes. Pero hay otro tipo de acusaciones. Por ejemplo, próximamente, en los próximos días, se va a publicar un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela y dicen que está implicado muy seriamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Sí, no, ya ha habido muchas denuncias, tanto de asociaciones como de ciudadanos en particular, a los cuales les han sido violados sus derechos. Lo único que en ese tipo de cosas, ese tipo de gobierno o presidente, se despachan diciendo que son enemigos y ellos no les hacen caso. Pero es bueno que eso conste para la historia, por lo Claro, menos. que conste, así es. Volvemos en un momento. Bueno, Fausto, sigue dando de qué hablar la situación interna del PLD. Y digamos que para bien del PLD, esas malquerencias internas entre la gente del expresidente Fernández y las del presidente Danilo Medina han puesto a ese partido en el debate político a sonar más que el PRM, que tuvo que posponer su convención. Y como que el PRM ahora mismo ya está ocupado en sus asuntos organizativo, que no está sonando en los últimos días. Sí, bajó bastante luego de la posposición. De la posposición. Para el 18 de marzo. Entonces, el nuevo campo de batalla de los PLDistas son las redes sociales. Y vaya que el presidente Fernández cree mucho en esas cosas de la tecnología y las redes virtuales. Entonces, bueno, ahí se está dando un campo de batalla tremendo. Y Carlos Amarante Barret, que es un dirigente del comité político, emitió una breve declaración ayer en donde decía que ahí se le está atacando al presidente Danilo Medina desde fuerzas internas del PLD. Con más intensidad. Con más y peor, lo tratan peor que si fueran los opositores. Que si fueran los opositores. Y todo eso ha sido respondido por los PLD o leonelistas que dicen que bueno, que el presidente Fernández lo que está advirtiendo, que la constitución debe ser respetada, que él no se refería exactamente a la reelección de Danilo, pero si usted me habla de reelección, hace referencia a lo que ocurrió con el presidente Vázquez en los años 20, ¿verdad? Poco antes de que subiera al poder el dictador Trujillo. ¿De qué que usted está hablando? O sea, ¿reformar la Constitución para qué? ¿Para reformarla nada más? Bueno, él dice que estamos en riesgo de caer en una dictadura nuevamente. Como ya lo dijo en el discurso aquel, cuando se declaró guardián de la Constitución. Entonces, eso está llegando a un punto en que yo pienso que las propias fuerzas de cada uno de esos líderes les va a exigir, lo va a emplazar a que ellos definan eso. Pero mira, Carlos Amarante Barret dio además una declaración que me parece incorrecta. ¿Por qué? Sí, porque Carlos Amarante Barret en su declaración dijo también que dejaran trabajar al presidente de la República, Danilo Medina. Eso lo dijo Jaime David también. Ahora, eso significa que el debate sobre el tema de la reelección presidencial o el debate sobre la ley de partidos políticos y las primarias abiertas o cerradas está impidiendo que el presidente Danilo Medina trabaje. Si Eso es así, podría leerse así. Si es así, entonces, ¿cómo debemos interpretar todas las actuaciones y todas las actividades que está encabezando el presidente de la República, Danilo Medina? A mí me gustaría recordarle tanto a Jaime David, que yo no sé si él en este momento es danilista o es leonelista, no sé, porque tuvo una vez un proyecto político propio, yo no creo ahora que... No, él abandonó eso. Él no esté, pero es un dirigente prominente. Que hay que recordarle, y a Carlos Amarante Barret, que sí es un hombre de Danilo Medina, que a la gente de Danilo se le dijo eso mismo. Cuando Danilo salió del gobierno para dedicarse a aspirar en la convención de 2007, sí. Y que ahí fue derrotado, y como derrotó el Estado, que se estaba hablando de sus aspiraciones, de sus aprestos. Yo recuerdo que varios funcionarios, incluido a Luis Manuel Bonetti y otros, y gente del gobierno decía, pero que en este momento no es de candidatura. Dejen trabajar a Leonel. Bueno, ahora ellos dicen que dejen trabajar a Danilo, las cosas se han invertido. Entonces, ese dejar trabajar, quiere decir, no hagas ruido, quédate tranquilo. Pero ya sabe, tanto Danilo Medina lo sabe, como Leonel Fernández, y como el propio Jaime David Fernández Mirabal lo sabe, que en política... camarón que se duerme. Se lo llevó la corriente. Pero mira una cosa, Gustavo. Estamos escuchando ya promoción abiertamente reeleccionista. Hay merengues reeleccionistas, hay spots de televisión que promueven, que dicen que Danilo es el que va, que no hay forma de impedir, él es el único político bien valorado. Se hacen estudios y encuestas permanentemente a los que se le da amplia difusión, no solo en las redes sociales, sino en otros escenarios.
Incluso en un momento apareció una divulgación de una encuesta del Ministerio de la Presidencia, no, administrativo de la Presidencia, sobre una valoración del presidente de la República. Claro, el gobierno tiene que promover cuando el presidente es altamente valorado, incluso en otros países. Ah, no, por sí, supuesto. Sí. Bueno, en Estados Unidos hacen encuestas toda la semana. Entonces, claro, pero obviamente aquí lo que hay es una intención más allá de la simple promoción de la labor del gobierno hasta el 2020. Aquí hay una promoción pero además, porque en el para PLD, extender después del 2020 el gobierno del presidente Danilo Medina. Hay una famosa máxima política que los PLDistas hicieron suya hace mucho, que es que en política se hace lo que conviene. Entonces, quizás a los leonelistas no les gusta que hablen tanto de esa alta aceptación y valoración de Danilo, porque muchos entenderán, bueno, si este es el más valorado, conviene que sea candidato de nuevo. Y eso no es bueno que eso se esté retregando para fines de los leonelistas. Pero Danilo Medina hizo una promoción muy favorable a Leonel Fernández cuando él estaba aspirando en el 2012. Él dijo, toda la riqueza que se ha creado en la administración del Partido de la Liberación Dominicana, yo desde el gobierno me voy a encargar en distribuirla. Que ahí él quería llegar por primera vez y decía, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Ajá. Ya no. Bueno, señores, en el Día de la Amistad y del Amor, por supuesto, muchas felicidades a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, con mucho amor para cada uno y una de ustedes.